Página 69, ejercicio 3. En el bloque 2 aprenderán a calcular los ángulos que corresponden a los porcentajes de las pendientes. Por ahora consideren el siguiente diagrama. En él se observa que a una pendiente de 40% le corresponde aproximadamente un ángulo de 22 grados. Tenemos una distancia total de 100 metros y 40% de 100 metros son 40 metros. Estaremos de acuerdo en eso, ya sabremos el cálculo, confío. Es lo que nos dicen. A estos 40 metros, si extendemos una línea acá correspondiente a los grados, vamos a encontrar que le corresponden esos 22 grados, que viene siendo este ángulo que está aquí, 22 grados. Luego pregunta el inciso A, aproximadamente a qué ángulo corresponde una pendiente de 20%. 20% serían 20 metros, ¿verdad? Entonces tendremos una línea referente a los 20 metros o el 20% y encontramos que más o menos podríamos decir que son 12 grados. 11 o 12, ya depende de la precisión que le quiera dar a cada uno, ¿no? El inciso B pregunta, si se tiene un ángulo de inclinación de 17 grados, ¿a qué porcentaje se refiere aproximadamente? Bueno, esos 17 grados los tenemos acá marcados. De hecho, podemos tender la línea así, con confianza, digamos, hasta acá y vemos que son 30 metros. 30 metros son 30% de 100 metros. Entonces, podemos decir que le corresponde a 30%. El inciso C dice, la calle más inclinada del mundo se encuentra en Nueva Zelanda. Tiene una pendiente de aproximadamente 35%. Preguntan cuál es su ángulo de inclinación. Bueno, aquí si ubicamos más o menos 35, sería por la mitad, aproximadamente por aquí, diría yo. Extendemos la línea para ver acá en los ángulos a cuánto le corresponde. Y según mis cálculos, pues yo pensaría que aquí son 17, 18... 19.5 diría yo, ahí por ahí más o menos. Entonces lo dejaría en 19.5 grados, ¿sí? De inclinación. Bueno, vamos a la página siguiente. Página 70, ejercicio 1, calentadores solares. Dice, un calentador solar es el aparato que capta la energía del sol para elevar la temperatura del agua. El ángulo de inclinación con que debe colocarse depende de su longitud, es decir, este largo, y de la latitud del lugar donde se ha colocado. Esto de la latitud, pues ya viene siendo la ubicación en el país o en el mundo, ¿sí? Porque el sol no va a pegar igual. Y bueno, aquí tenemos la descripción, la altura a la que debe colocarse esto y el largo del calentador, también acá está, es la pendiente, vemos, y el ángulo de inclinación, este es el que va a variar también, ¿verdad? Inciso A. Para la Ciudad de México se recomienda que la altura a la que se coloque el calentador solar sea la mitad de la medida que tiene de largo. Con base en este dato, completen la siguiente tabla. Bueno, esta tabla la vamos a completar con base a lo que nos acaban de decir. Que la altura, esta altura, sea la mitad de la medida que tiene de largo. Este largo que está acá, ¿verdad? Entonces, de 1.5, la mitad son 0.75. Luego nos dan la altura de 0.8. Ese 0.8 por 2, 1.6. Luego 1.8 de largo, le sacamos mitad, nos da 0.9. Luego 2.3 de largo, la mitad es 1.15. Luego la altura de 1.45 la multiplicamos por 2 y nos da 2.9 de largo. Luego nos pregunta el inciso B, ¿el ángulo de inclinación de los calentadores solares indicados en la tabla es el mismo o varía? Yo respondo que es igual. Para esto vamos a ver en la página siguiente, creo que es, una descripción que dice, el ángulo de inclinación al que se coloca un calentador solar no depende solo de su longitud o de su altura, sino de la razón entre ambas. Es decir, que esa razón para saber el ángulo de inclinación se calcula con la altura a la que debe colocarse entre la longitud del calentador. Entonces vamos a hacer esta operación altura entre longitud. Eso yo lo tengo respondido aquí como porcentaje de la pendiente. A ver qué nos da. Así que dijimos que es altura entre, vamos a ponerlo por aquí, así, altura entre largo del calentador. Bien, nos va a dar un porcentaje. Ese porcentaje lo vamos a calcular en todos. Vamos a ver. Primero teníamos 0.75 entre 1.5. Ahí nos da a 0.5. Bueno, esto lo voy a ir anotando aquí. Ok, el siguiente es 0.8 entre 1.6 y de hecho todos nos va a dar a 0.5. No hay necesidad de hacer el cálculo. Sí, porque estamos haciendo un cálculo de una cantidad entre su doble, pero comprobemos. 0.9 en el siguiente entre 1.8, ahí está 0.5. Luego 1.15 entre 2.3 y nos da 0.5.
Luego 1.45 entre 2.9 y también 0.5. Entonces podemos decir que son iguales, ya que hacemos altura entre largo y nos da igual a 0.5 o 50, ¿no? Bueno, vamos a la página siguiente. Página 71, ejercicio 2. En el municipio de Álamos, en Sonora, la altura a la que debe colocarse el calentador solar es de 6 décimos de su medida de largo. Tomen en cuenta esta información para completar la tabla. Para el primer caso de 1.5 metros sería 0.9, ya que estos 6 décimos podemos tomarlos como 0.6. Eso por 1.5 y ahí están los 0.9, ¿verdad? En el siguiente caso tenemos la altura, entonces hacemos la operación inversa. Ese 0.8 que tenemos de altura lo dividimos entre 0.6 y nos da 1.3 infinito. En el siguiente caso también tenemos el largo, le calculamos 6 décimos, sería 1.8 por 0.6 es igual a 1.08. Recuerda que puedes también hacer este cálculo, 1.8 por este número de arriba y luego entre lo de abajo. Veamos, 1.8 por 6, 10.8, entre 10, 1.08, bien. Es lo mismo, nada más que pues yo estoy tomando la simplificación de 0.6, que viene siendo este 6 entre 10. Ahora, 2.3 igual, 2.3 por 0.6 nos da 1.38 que va acá. Y en este último caso también tenemos lo inverso, tenemos la altura entre 0.6, ¿verdad? Para obtener este largo del calentador. Bueno, 1.45 entre 0.6 y nos da 2.416 infinito. Luego tenemos unas preguntas. Inciso A, ¿el ángulo de inclinación de los calentadores solares indicados en la tabla es el mismo o varía? Yo respondo que son prácticamente iguales con una mínima variación. O sea, podemos decir que son iguales, ya que deben de mantener esa proporción para que funcione, como vimos al principio, ¿no? Que depende de la latitud o el país, digamos, la zona, debe tener cierta altura, cierta inclinación. Pero pues ese cálculo también lo podemos hacer como vimos antes, la altura entre la longitud. En este caso voy a comprobarlos y vamos a ver. Tenemos 0.9 en el primer caso entre 1.5 y nos da 0.6. Luego 0.8 en el segundo entre 1.3 tiene que ser infinito. Nos da 0.6 también. Luego 1.08 entre 1.8 es el tercer caso y nos da 0.6. Luego 1.38 entre 2.3 y nos da también 0.6. El último 1.45 entre 2.416 infinito y también nos da 0.6, debido a que se está respetando la misma proporción de 6 décimos del largo del calentador. Bien, el inciso B, ¿el ángulo de inclinación de un calentador solar instalado en la Ciudad de México es igual al de uno instalado en el municipio de Álamos? Respondemos que no. ¿Por qué? Bueno, porque uno vimos que era de 50% el anterior y este que es de Álamos nos dijeron que era 6 décimos, es decir, 60%. Inciso C. Si su respuesta al inciso B fue negativa, preguntan cuál de los dos ángulos es mayor y cómo lo saben. Bueno, el mayor pues es de 60%, ¿verdad? Es lo que nos dice esta descripción. En Álamos, Sonora, se toman 6 décimos de la medida de largo, ¿verdad? Eso pues va a venir a ser al final 60%. Y en la página anterior vimos los que eran para la Ciudad de México. Ahí era que la altura se coloque a la mitad de la medida de largo. Eso al final nos va a llevar a tener un 50% en esa inclinación. Ahí nos damos cuenta cuál es mayor, ¿verdad? Ejercicio 3. En cierto lugar, un plomero instaló correctamente un calentador solar que mide 2 metros de largo. Aquí tenemos la representación con este triángulo que viene siendo el calentador. Esto es el largo del calentador, 2 metros, y una altura de 30 centímetros. Lo pongo aquí como 0.3, sí, que van a ser esos 30 centímetros, o 0.3 metros, también podríamos decir. Nos pregunta el inciso A, ¿cuál es la razón entre la altura y la longitud del calentador solar? Viene siendo este cálculo que también nos dicen acá. Razón para el ángulo de inclinación va a ser la altura que tenemos entre longitud del calentador, que también tenemos en este caso de 2. Así que en este cálculo tendremos la altura de 0.3 entre 2 y va a ser 0.15. Eso, si lo expresamos como porcentaje, debe ser por 100 y sería 15%, ¿bien? E inciso B, en este mismo lugar, ¿cuál es la altura a la que debe colocarse un calentador
que mide 1,5 metros. Bueno, en este caso ya podemos ver el desglose de este modo. Esa razón que encontramos es de 0,15, ¿verdad? O 15%, lo que contesté. Eso es igual a la altura entre longitud. Vamos a verlo así. Porque fue esto entre esto, nos dio ese 0,15, ¿verdad? Y ahora nos preguntan acá cuál es la altura. Ahora no sabemos esta parte, ¿sí? Eso no la tenemos. Hay que hacer el despeje. ¿Qué vamos a hacer? A tomar esto que divide hacia acá, a multiplicar, ¿verdad? A esos 0,15, así. Longitud, que es 1,5 metros por los 0,15 que encontramos, ¿sí? Así tendríamos 1,5, que son metros, por 0,15 y nos da 0,225. Eso lo multiplico por 100 y me da a 22,5 centímetros. Ahí realmente pude haber tomado los 1,5 por los 15, que era la razón o el porcentaje de la inclinación, ¿verdad? Para que diera directo 22,5 centímetros. También acá, en este primer caso, podemos encontrar la altura, es decir, estos 0,3 metros o 30 centímetros, ¿verdad? Para comprobar, esto ya es nada más para comprobar bien. Usando esta misma fórmula, vamos a usar la longitud de 2 metros por 0,15 o 15. 2 metros por 15 centímetros, si lo tomamos directo, van a ser estos 30 centímetros que son de altura, ¿bien? Fue nada más esto ya para comprobar esta formulilla que hice aquí, ¿verdad? Del despeje. Y pues ya era todo, ¿no? Bueno, vamos a la página siguiente.